Ok, la última vez terminamos de ver otro de los métodos, ¿no? Terminamos de ver el método de varianzas y covarianzas, el método Monte Carlo. Voy a iniciar hoy con el tercer método de simulación histórica. Vale, este método, como les había dicho en clase, es idéntico al método Monte Carlo, solamente que sin las simulaciones. Voy a utilizar lo que se tiene estadística descriptiva para realizar lo mismo que se hace en el método Monte Carlo. O sea, simplemente utilizo el resultado empírico que se tiene por las muestras y listo, eso es todo. ¿Ok? Otra vez voy a cargar todo desde el principio, nada más para tener los métodos por separado. Voy a cargar la librería con la que estamos trabajando, esta QuantMode. Voy a traer las cargas de los precios que ya tenía, aunque esta vez la verdad es que los voy a copiar desde acá. Los voy a copiar del método Monte Carlo que ya trabajamos para traer cargadas, digamos, el precio uno que es el de Amazon, los X1, que son los log rendimientos de Amazon, y los precios de Intel, que eran los que estamos trabajando, ¿no? Pues ya tengo esos dos precios y sus respectivos log rendimientos. Ahora, el asunto acá lo que va a ser interesante es que vamos a estar trabajando con X1, que es justamente este log rendimiento, y que vamos a estar trabajando con su histograma, ¿sí? Con el histograma de X1, digamos a nivel frecuentista. Entonces, las frecuencias que observamos en este histograma, las frecuencias que observamos justamente aquí en este histograma que estoy poniendo, son las que vamos a utilizar como frecuencias reales, como si eso fuera ya tal cual la función de distribución de densidad de los datos, ¿no? Como si eso ya fueran las probabilidades de lo que puede ocurrir. Lo mismo para X2 con ese histograma que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, X1 y X2 vamos a utilizarlos tal cual fueran ya todos los datos posibles y tal cual ya nos estuvieran dando todo. Entonces, no hay más que hacer aquí, más que empezar ya con la asignación de capital. Entonces, vamos a calcular la pérdida en cada caso. ¿Ok? Entonces necesito hacer el capital. Vamos a tener otro vector de capital asignado. Pensemos ahora en un 35, 65, ¿vale? Para hacerlo un poquito diferente. Lo primero que quisiera yo saber es cuántos datos hay en total para saber cuántas pérdidas voy a calcular. Entonces voy a calcular esa variable, pidiéndole a R que devuelva la longitud del vector X1. Este, Acá en el ambiente la podría obtener. Son 1445 datos. Entonces, yo sé que tenemos 1445 datos en total. Son 1445 pérdidas las que voy a estar calculando. Todas las que están ocurriendo en los escenarios de todos estos log rendimientos que ven ahí. Entonces, para cada log rendimiento de X1 y de X2 conjuntamente, voy a calcular la pérdida que hubiera ocurrido en ese momento. Ajá, la pérdida que hubiera ocurrido desde enero de 2020, luego en 2021, 22, 23, 24 y 25. La idea de esto es precisamente poder calcular qué hubiera pasado en cada pérdida en el pasado, ¿no? ¿Qué hubiera podido pasar si nos quedamos con esas respectivas pérdidas? Ahorita lo estoy haciendo para el total de los 1400 datos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a generar un vector donde guardemos todas esas pérdidas. Voy a hacer un montón de ceros, n de esos ceros. Ok, ahí tengo ya mi vector con el montón de ceros y después ya calculo el for, donde voy a meter desde 1 hasta n todas las pérdidas que están ocurriendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos llenando ese vector. Esto sería LI igual a, y una vez más calculo la pérdida como siempre, ¿no? La suma de todos los datos de A, es decir, el total de mi portafolio, menos lo que vaya yo a obtener nuevo, ¿no? Digamos A1 multiplicado por la exponencial del vector X1 del log rendimiento 1 en la entrada y décima. Y luego todo eso más lo mismo, pero para
la siguiente, ¿no? Digamos, x2 en su entrada yésima y multiplicado por a2. Ahí está. Entonces, ahí estoy multiplicando cada asignación de capital por cada log rendimiento que tenemos de cada activo, ¿no? Lo que tengo en el activo uno por la exponencial del log rendimiento uno, lo que tengo en el activo 2 por la exponencial del log rendimiento del activo 2. Y eso lo sumo para obtener justamente lo que le voy a restar a mi capital actual y obtener la pérdida que tendría para el siguiente periodo, ¿no? Entonces, corremos este for y lo que voy a obtener después de eso es el total de pérdidas posibles. Am, Déjenme ver si esto es correcto. Y en no, N está corriendo bien. Pero ahora él lo está dejando en uno. ¿Por qué estás haciendo eso? Mm, No, esto debería estar corriendo correctamente, pero la L no la está obteniendo bien. N. Inclusive esto lo hizo bien. Está obteniendo un error aquí que es que, claramente no he corrido A. Disculpen ya. Ahí está. Ahora sí, ya obtengo todas las pérdidas. Voy a hacer un histograma con estas pérdidas y ahí están todas las pérdidas posibles que están pasando con esta asignación de capital. Como ven, mi pérdida está alrededor del cero, lo cual tiene sentido casi siempre porque los log rendimientos que yo estoy calculando tienen un promedio de cero. Ajá. Todos del activo uno y del activo 2 están alrededor del cero normalmente. Entonces va a tener sentido que la pérdida total esté alrededor del cero. Como pueden ver, pues puedo obtener pérdidas desde -15, es decir, ganar hasta 15 o perder hasta 15, que es lo que estamos viendo acá en el histograma, ¿no? Que se va para acá y para acá. No sé si lo notan, pero está un poquito más cargado hacia los negativos, lo cual quiere decir que en general voy a tener ganancias. Eso pues lo podemos ver un poquito a ojo, pero pues habría que calcular las probabilidades de ello, ¿no? Que es lo siguiente que vamos a hacer. Si ustedes modifican esta asignación de capital y le ponen acá, no lo sé, 20, 80, el histograma resultante va a salir un poco diferente. Vean esa pequeña modificación que hubo. Y ahora mis pérdidas van de -20 a 20. En cuanto cambie la asignación de capital, cambian las posibilidades de la pérdida. Y como ven, el resultado de este histograma no se ve tan limpio, ¿no? No se alcanza a ver la curva como tan bonita que teníamos de las normales de los otros dos métodos, particularmente el método Monte Carlo, porque ahora no estamos simulando, estamos obteniendo los datos históricos tal cual para hacer esto, ¿no? Entonces, esto solamente son 1.400 casos de pérdidas, 1.445 casos de pérdidas posibles. Bueno, lo que vamos a hacer después de eso es utilizar ese histograma, o más bien esos datos históricos, para calcular las mismas cosas que nosotros calculábamos en el método Monte Carlo, ¿no? Entonces, con esto calculamos las medidas de riesgo. ¿Ok? Entonces, ya que tienen eso, o sea, noten lo rápido que está, o sea, son solo estas líneas para el método de simulación histórica y nada más. El resto, pues, es calcular las cosas que ustedes quieran. Por ejemplo, podríamos nosotros preguntarnos por la probabilidad de que la pérdida supere los 3 pesos, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cuál es la probabilidad de que la pérdida supere los 3 pesos? Y es del 7%. Ok, entonces la prueba que la pérdida sea mayor a 3. ¿Vale? Ahí está la probabilidad de que la pérdida sea mayor a 3. Y podríamos calcular una media, ¿no? O sea, la media. Ahí está la media. Este es el valor esperado de la pérdida. Pérdida esperada. Pueden calcular, obviamente, una desviación estándar.
Y ya con eso, pues podrían calcular una medida de riesgo tipo media varianza, ¿no? Entonces pueden calcular medias, pueden calcular varianzas, pueden calcular lo que sea, y pues evidentemente un VAR, ¿no? Un VAR. Acá recuerden lo primero, pues cierto nivel de confianza, que lo voy a dejar en punto 99 y después calculo un cuantil. Ahora aquí el cuantil va a ser tal cual el cuantil estadístico de esta cosa, ¿no? El cuantil empírico de de estos datos. Entonces sale directo, no es una estimación del cuantil como el método Monte Carlo. Entonces, de todos los datos que tengo de mis 1445 pérdidas posibles, cuál es el cuantil alfa de esas pérdidas, ¿no? Entonces lo corremos y me dice que en el 99% la pérdida más grande posible que se pueda llegar a generar es de 6.6 pesos. ¿Ok? De una vez les pongo aquí, por ejemplo, el CEBAR. De VAR. Ok, voy a calcular la esperanza condicional. Entonces, ¿cómo hacemos esto acá, forma teórica? Pues voy a calcular la media, el promedio de L, siempre y cuando L haya superado, ajá, el cuantil alfa, ¿no? Entonces, es la media de L dado que L superó algo. ¿Qué es lo que va a superar? Esta cosa a la que llamamos bar, ¿no? Entonces, le voy a copiar esto nada más, pero quiero que vean la estructura, el promedio de L para las Ls que han superado al bar. Entonces, solo pongo aquí. Y le pregunto, oye, ¿cuánto da esto? Y me dice 10.04. Y ahí está el cálculo del TEBAR del método de simulación histórica. ¿Va? Con eso ya terminamos los tres métodos. Voy a pasar ahora al backtesting, aunque antes de checar el backtesting quisiera checarlo en las notas. Entonces voy a volver a las notas para que le demos un vistazo rápido a la parte del backtesting. Sí, sí me gustaría mucho que antes de programar todos esos test, le diéramos una pasada, ¿no? Entonces, pues bueno, solo eso. Vamos para las notas y les comparto qué es el backtesting, ¿no? Entonces, déjenme abrir notas de clase y vamos para allá. Ok. Listo, se supone que ya todos pueden ver estas cosas. Ok. Entonces, como les decía, la idea ahorita va a ser checar si mis métodos de estimación de medidas de riesgo son buenos o no. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que quiero es echar un ojo a ver qué tanto funcionan o no funcionan esas cosas. Para eso se hace este método que les platicaba ya en clase hace un buen sobre el backtesting, ¿no? Y les decía, bueno, esto es checar hacia el pasado, que también lo hubiera hecho este método si lo hubiéramos usado anteriormente, ¿no? Entonces voy a repasar rápidamente el test y luego lo aplicamos, ¿va? Esto se llama backtesting. En particular, ahorita lo voy a hacer exclusivamente para el bar. ¿Sí? Se requerirían otros métodos para calcularlo para las otras medidas de riesgo. Igual, si nos da tiempo, después les platico cómo sería para los otros casos, pero vamos a hacerlo exclusivamente para el bar por ahora. ¿Ok? Entonces, pues va el método. Lo voy a ir describiendo. Primero, nosotros tenemos datos. Tenemos datos. Supongan que esos datos son de esta forma x1, x2 y así hasta xn. ¿Ok? Estos bien podrían ser precios o podrían ser los rendimientos. Precios o los rendimientos.
Ok, obviamente ahorita estoy pensando más bien en los rendimientos, que son las cosas que nosotros estamos simulando, y con las cosas que nosotros estamos obteniendo un bar, a fin de cuentas. Entonces, vamos a suponer que no conocemos los últimos K-datos, es el inicio de este método, ¿no? Supondremos que no conocemos los últimos K-datos, ¿ok? Estos K-datos que están acá, que nosotros vamos a suponer que no conocemos, son una ventana con la cual nosotros vamos a estar trabajando para comparar, ¿no? Esta es la realidad con la cual nosotros vamos a comparar. Ah, digamos, realidad para comparar. Evidentemente, necesito, por esto que digo acá de los últimos K datos, que la K sea menor que la N, ¿no? Y de hecho bastante menor para poder utilizar el resto de los datos. Entonces, vamos a usar N menos K datos para calcular el VAR, ¿ok? Para calcular el valor en riesgo. Y esta cosa de los N menos K datos que tenemos acá va a ser algo fijo en el modelo. Fijo, ajá. O sea, siempre voy a utilizar n menos k datos. No, no me importa que después vaya yo obteniendo más y más y más datos, ¿no? En realidad, preferiría dejarlo yo con n menos k datos para que mi método sea algo fijo, algo que siempre sea el mismo método, vaya. Esto lo digo porque de repente va a ser como de, bueno, oye, tengo 1000 datos para calcular esta cosa y después no, nos va a interesar nosotros decir, oye, ¿qué pasa si ahora tengo 1200 datos, ¿no? O algo mayor. Entonces, no, en realidad lo que nosotros quisiéramos es que siempre tuviéramos la misma cantidad de datos, ¿no? La misma cantidad de datos que se están trabajando todo el tiempo para que el método sea como un método que utiliza esa cantidad de datos, ¿vale? Eso es importante para que nosotros tengamos un método bastante estándar. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con cómo haríamos esto. Uno, vamos a calcular el valor en riesgo, el VAR en los K tiempos omitidos. K tiempos omitidos. Ajá, en todos esos tiempos que nos faltamos, vamos a hacer eso. Y lo vamos a hacer utilizando la ventana móvil. Ajá. Con una ventana móvil de n-k datos. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer paso que tenemos que hacer para empezar el backtesting, vamos a obtenemos los siguientes bares. Voy a calcular el bar, ajá, digamos, en el momento a n-k más uno, ¿cierto? Y luego el bar en el momento n-k más 2 y así sucesivamente hasta tener, digamos, un bar en el momento n, ¿sí? Obviamente todos estos de acá pues van a ser k-valores, k-vares, para comparar con la realidad de lo que está acá, ¿no? Con los k-datos que nosotros tenemos de este lado. Entonces, una vez que nosotros podamos ya realizar esa comparación, pues vamos a poder hacer el test, justamente, ¿no? Entonces, el punto número 2 es comparamos con la realidad.
Ok, entonces déjenme hacer unos dibujos para mostrarles cómo se verá esa comparación, cómo se verá lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Ok, entonces para empezar, supongamos que estamos acá en el tiempo cero, ¿no? Acá tenemos el momento n menos k, que son todos los datos que vamos a usar, y luego hasta acá el tiempo k. Ok, entonces nosotros empezamos con una cierta cantidad de datos que esto es la realidad, ¿no? Tal vez son los rendimientos, tal vez son precios, tal vez esto que estoy poniendo acá son las posibles pérdidas, no lo sé. Ajá, ahí están. Después, la realidad la voy a poner así en verde. Estas partes son las que sí ocurrieron, sí las vemos, pero nosotros vamos a hacer como que no. Ajá, ahí está eso. Entonces, de este lado son los datos que usamos, datos a usar. Y en verde tenemos la realidad con la que vamos a comparar. Ahora, una vez que nosotros calculemos estos bares que están acá, vamos a ponerlos acá encima. Imaginen que el bar se está calculando en cada momento por aquí y casi siempre es mayor que los datos excepto en ciertos puntos, ¿no? ¿Qué esperamos nosotros que cumpla el bar? Pues que casi siempre quede por encima. Todos estos son los bar calculados. Calculados. No olviden que la ventana con la que se está calculando esto es móvil. Entonces, piensen que estos datos que están acá se utilizan solo para calcular el primer bar. Pero para el segundo bar voy a calcular una ventana que sea, digamos, algo así. Y luego para el siguiente bar voy a ir moviendo la ventana de tal forma que para los últimos bares voy a estar calculándolo con una ventana como así, más o menos, y así voy a calcular el siguiente bar. ¿Ok? La ventana se tiene que ir moviendo en cada caso para hacer ese cálculo. Ahora, todos esos cálculos de los bares que tengo ahí, este, versus la realidad, tienen que cumplir ciertas cosas. Yo sé que el bar es una cantidad que no es excedida más que en un cierto porcentaje de veces, ¿no? Entonces hay un cierto porcentaje de veces que el bar es excedido y justo en esos puntos que nosotros vemos ahorita, son justo estos de acá, ¿no? Estos puntos son, digamos, excedentes que ocurren en el modelo. Lo pongo un poco más oscuro. Ahí está. Excedentes. ¿Vale? Y de hecho por acá hay otro quizá. ¿No? Ahí tenemos varios excesos que están ocurriendo respecto del VAR. Las veces que el VAR fue superado, que tendrían que ser un porcentaje bien conocido, que es el porcentaje al que nosotros estamos calculando el nivel de confianza, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, digamos algo así como el punto 2.1. Calculamos el número de excedentes. Calculamos el número de excedentes. Ok, y ese número de excedentes le voy a llamar de esta forma. Excedentes en K datos, ajá, y va a ser pues la suma de las veces que nosotros nos excedimos, ¿no? La suma de indicadoras, ajá, de cuando el dato X, n menos K más I, superó, fue mayor que el var en el tiempo n menos k más i. Y esto lo voy a hacer desde i igual a 1 hasta acá. ¿Ok? Entonces solamente estoy contando cuántas veces se superó el var y digo aquí, pues una, dos y tres. Listo. Entonces hay tres excesos en total en todos tus datos. O la cantidad de excedentes que sean, ¿no? El número de veces que los datos hayan superado al var va a ser lo que nosotros tenemos acá. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que ese número, la idea es que ese número de excesos, digamos, el número de excedentes en K tiempos dividido entre K, tiene que ser aproximadamente uno menos alfa. Ajá, porque digamos, la proporción de excesos tiene que ser justo lo que quedó fuera del nivel de confianza. Entonces, si yo calculo el VAR al 95%, tiene que pasar que en el 5% de los casos haya excesos. Pasemos al VAR. Entonces, cuando hago eso, tendría que tener algo así como, no lo sé, 5 excesos. En 100 casos, pues tengo alrededor del 5%, ¿no? Que es lo que me quedó.
Entonces, si tengo 20 escenarios, pues solamente tendría que haber pasado en un caso, cosas así, ¿no? Entonces, es eso o nosotros buscamos que el número de excesos sea aproximadamente k multiplicado por uno menos alfa. Esperamos que estas cosas se parezcan para que tenga mucho sentido, ¿no? De todas maneras, recuerden que nuestra idea de todo esto, el punto número 3, es hacer el test. Y el test que nosotros estamos haciendo es la suposición de que este bicho EK tiene una distribución binomial, ajá, de parámetro K, coma, uno menos alfa, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos suponiendo. Si el modelo es bueno, tiene que pasar esto. Dejen, pongo esa idea. Si el método es bueno. Entonces tendría que pasar eso, ¿no? Si el método es bueno, entonces tiene que pasar que el número de excesos es una variable aleatoria binomial con esos parámetros, ¿no? K1 menos alfa, que es esa suposición que nosotros tenemos aquí y es lo que nosotros tenemos que empezar a probar, ¿no? Recuerden que esto ocurre, eso ya se los expliqué en clase, debido a que esas indicadoras de que J supere al var calculado en el tiempo jésimo, pues tiene que ser una variable aleatoria Bernoulli con cierto parámetro que es uno menos alfa, ¿no? La probabilidad de que esto ocurra es la probabilidad de lo que no está en el nivel de confianza, ¿no? Uno menos alfa. Y por lo tanto, tendría que pasar justamente esto, ¿no? El asunto con la binomial. Y esto es lo que nosotros vamos a probar. Vamos a probar que el número de excesos es o no es una variable aleatoria binomial. Entonces, déjenme les platico el test. Am, un primero es que obtenemos la estadística de prueba. Estadística de prueba, que pues obviamente va a ser ese estimador que nosotros dijimos, P, que es el número de excesos en K datos dividido esto entre K, ¿no? Esta cosa de acá, pues nosotros tenemos la probabilidad la proporción estimada de excedentes en los datos, ¿ok? Y bajo la hipótesis de que esto está pasando, esto sería nuestra H0, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esta es nada más la P, pero la estadística de prueba es la siguiente. Perdonen, estoy tratando de recordar que no me falte nada. Ok, la estadística la voy a llamar a ZK. Ok, porque es aproximadamente una normal estándar. Sí, ok. Entonces va a ser P menos P sub cero. Ok, esto dividido entre la raíz de P por uno menos P. Todo eso dividido entre K, que esta es una estimación de la varianza. Sí, muy bien. Ajá. Y la idea es que, pues bueno, bajo la hipótesis, esto tiene una distribución normal 0,1, ¿no? Esto es bajo la hipótesis H0. Am, Bajo H0 se tendría esto. Entonces, sí, no, es un estimador máximo verosímil del parámetro de una Bernoulli, ¿no? Entonces, le resto el real y lo divido entre la desviación estándar del error y ya con eso tendría mi aproximación normal. Entonces, la prueba funciona de esta forma. H0 nos dice básicamente que P el valor real de esta cosa es el P0 que nosotros estamos considerando, que sería justamente el uno menos alfa. Le pongo aquí P0 justo para decir que este es el que yo voy a proponer. Y eso versus la hipótesis alternativa que va a ser que pues no es cierto, ¿no? Nada más, que el verdadero valor P no es este de acá. Entonces, bajo H0. Bajo la hipótesis H0 se tiene lo que ya les dije, ¿no? Que ZK es asintóticamente una variable aleatoria normal estándar.
Entonces, pues bueno, en eso va a consistir la prueba y ya está, ¿no? Entonces, eso es como los errores estándar de la estimación y listo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a rechazar esta cosa o a no rechazar? Vamos a rechazar con cierto nivel de confianza si superamos un cuantil, ¿no? Entonces, rechazamos, rechazamos H0 con nivel de confianza, lo voy a llamar beta. Si el valor absoluto de zk, supera al cuantil 1, un medio de 1 más beta, 1 más beta, denme un segundo, nada más sí. Sí, sí, un medio de 1 más beta, en ese caso rechazamos, ¿no? Déjenme ponerles un dibujo para que vean cómo estoy considerando ese asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy suponiendo en este momento que la Z es normal estándar, ¿no? Entonces tengo una cosa aquí alrededor del cero, ajá, y ahí tengo mi normal, que son mis posibles errores, que son esta de acá. Digamos, esa es la normal estándar. Supongan que eso me quedó bien, ¿no? Entonces esta cosa de acá es una variable aleatoria normal 0,1. Y ahí va a estar el error posible. Yo lo que quiero es dejar, digamos, una franja donde pueda no rechazar esta cosa. Entonces, en todo este caso, quiero darme la idea de que aquí nosotros no vamos a rechazar con ese nivel de confianza, ¿no? Ahí adentro es nuestra región de no rechazo. Este es el no rechazo. Y todo lo que está afuera de eso, digamos, si supera esa cosa, algo así, acá sí vamos a rechazar nosotros, ¿no? Esto es la región de rechazo. De rechazo. Lo mismo de este lado, la misma región. De rechazo. Ok, en todo ese lado nosotros vamos a rechazar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que dentro de la región de no rechazo, es decir, aquí hayamos nosotros observado una cantidad de probabilidad, digamos, beta, ¿no? Beta tendría que ser lo que está acá y el resto es uno menos beta. Ajá. Digamos, de este lado tendríamos uno menos beta sobre 2 y de en la otra cola también lo mismo, uno menos beta sobre 2, ¿no? Entonces, ¿qué cuantil es este de aquí? Justamente en este punto, ¿qué cuantil es el que nosotros vamos a estar observando? Entonces, pues nada más falta hacer las cuenticas para ver cuánto da eso, ¿no? Este cuantil de acá tendría que ser el cuantil uno menos beta sobre 2 más beta, ¿no? Que es lo que ha acumulado todo esto hasta llegar a este punto. Por eso sería uno menos beta sobre 2 más beta, ¿no? Si hacen las cuentas, pues esto les va a quedar uno más beta medios, que es justamente el que les estoy poniendo acá. Entonces, ese es el cuantil que nosotros queremos, ¿no? En valor absoluto, pues ya este de acá pues va a ser su negativo, ¿no? Por obvias razones, porque pues la normal funciona así. Entonces, este va a ser menos uno más beta sobre 2, ¿no? O sea, ya sabemos que ese es el negativo. Entonces, sí está bastante bien hecho, sí se las cuentas bien aquí, uno más beta sobre 2 sería lo que nosotros queramos, ¿no? Ahora, en R, nosotros vamos a hacer la prueba así. En R, la prueba nada más la van a escribir como binom test, binom.test, y le van a poner lo siguiente, X, K y P, ¿ok? Digamos X, que está acá, le estoy poniendo la nomenclatura de R, este de aquí va a ser igual a lo que nosotros llamamos en realidad, excesos K. Ok, K que está acá, de hecho, pues va a ser sí nuestra K tal cual el número de observaciones y la P que tenemos acá, pues es la P0, ¿no? El equivalente a uno menos alfa. Entonces, ¿cuántos excesos en cuántos casos?
y la probabilidad que tú estás proponiendo. Y esta cosa ya te hace el test. Te lo va a dar con un p-value, más que dártelo con más que dártelo con la prueba como la que tenemos acá. Y entonces hacemos la prueba para cada caso y nosotros, y ya nosotros decidimos si se está pasando o no se está pasando la prueba. Déjenme ir a R para ver qué tanto podemos avanzar de esto ya en el código. ¿Hay alguna duda hasta aquí con el binomial test? ¿O no? ¿Todos bien? Creo que todo bien. Ok, los demás, todo en orden. Ok, vale. Entonces, pues vamos a tratar de aplicarlo. Traigo por acá algo ya listo para eso. De hecho, este código lo tengo listo para ustedes. Acá está. Listo. A ver, les comparto esto. Am, Acá ya hice el código para que lo puedan ver. Lo que tengo acá es el backtesting para el bar al 95. Lo voy a hacer solamente para el precio de una sola acción para los tres modelos de riesgo de mercado que ya vimos. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, este código lo voy a subir junto con los otros y para que los puedan ver. Entonces, voy a utilizar el Quant Mode. Descargo los precios, hago todo lo demás, ya saben, ¿no? Calculo los log rendimientos. Ahí está el plot de esta cosa. P1, este de acá, precios de cierre. No, ahí tenemos los precios de cierre. Acá, pues tenemos los log rendimientos. Déjenme correr esto así, ahí está. Ok, tenemos el histograma y los cuantiles, ¿no? Esta cosa nos da directamente el cuantil. Acá está la pérdida. Ahora estoy calculando la pérdida directamente porque no tenemos más activos donde meter las cosas. Este caso del que estoy trabajando acá con ustedes, lo estoy haciendo suponiendo que solamente tengo un activo. Ajá. Digo, para no estar cargando digamos, tanta información, solamente lo voy a hacer con un activo, entonces la pérdida me queda como está ahí. Ya son todas las pérdidas posibles porque no tengo que estar sumando todo. Entonces acá está la pérdida, el histograma de las pérdidas posibles. Estoy pensando que mi inversión es solamente de una unidad monetaria, ¿vale? Y saco el VAR, ¿no? Ahí está. El VAR para mañana al 95% es de 2 centavos, siendo que estoy invirtiendo un único peso, ¿no? Todo esto es equivalente. Entonces, voy a hacer el backtesting para 200 días con una ventana móvil de 500 datos. Entonces, cuando ustedes ven algo así, no, mejor este de acá, ahí está. ¿No? Cuando ven esto, quiere decir que lo voy a hacer para los últimos 200 días, los que quedan hasta acá, y utilizando solamente 500 datos. Entonces voy a utilizar 500 datos moviéndose hacia el futuro 200 veces. En total solo necesito 700 datos para hacer eso, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo, solo necesitas 700 datos para echarlo a andar. 500 datos es una muy buena cantidad de datos para hacer cálculos como lo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo que mis datos van a ser el vector de los rendimientos desde el tiempo menos 700 hasta el tiempo actual, ¿no? Entonces, esto hace que tome los últimos 700 datos. De hecho, hasta le pregunto a R, oye, ¿de qué longitud es la cantidad de datos que estamos teniendo acá, ¿no? Esto de acá toma los últimos 700 datos, ¿vale? Y pues luego le pregunto a R, oye, ¿de verdad son los últimos 700 datos? Y me dice, sí, sí son 700. Este, y luego ya calculo los bares, ¿no? Por ejemplo, acá lo voy a hacer calculando 200 bares. Ajá. Entonces empiezo con un vector que tenga un montón de ceros y sean 200 ceros. Y lo calculo utilizando justo el método que acabo de decirles, el de simulación histórica. Entonces calculo las pérdidas de todos esos casos
moviendo esto de acá es mi ventana móvil, ¿no? Entonces va a empezar desde el dato i hasta el 499 más i, para ir moviendo la ventana, digamos, desde el momento iésimo. Entonces va a ser del 1 al 500, del 2 al 500 más uno, del 3 al 500 más 2, y así sucesivamente estoy teniendo una ventana que se va moviendo. Una vez que hago ese cálculo, nosotros podemos ver justo ahí están todos los log rendimientos y encima los bares que estuve calculando. ¿De acuerdo? Esa gráfica que están viendo ahorita ahí me permite ver los últimos 700 log rendimientos que nosotros calculamos de esta cosa. Este, eh, 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 los últimos log rendimientos que nosotros calculamos de esa cosa, los últimos 700 log rendimientos de la acción, y en naranja una línea poniendo el bar calculado con el método de simulación histórica. ¿De acuerdo? Yo sé que tal vez les genere alguna duda, alguna parte del código, pero se los voy a dejar para que lo chequen con calma. Díganme si hay alguna duda más bien con la gráfica, con lo que están viendo. Ya lo hicimos con calma para cada método. Ahorita estoy metiendo rápidamente lo que es el cálculo del bar con ustedes, pero es porque ya saben hacerlo. Solamente tienen que afinar bien el código, pero díganme si hay alguna duda con la gráfica, básicamente, ¿no? Estoy sacando el bar en cada punto. Este, ¿Les genera alguna cosa? Vale, ¿no? ¿No hay dudas? Yo nomás el que tengo nombre. Perdón, no te alcancé a escuchar. La línea naranja es, Alan, es el bar. Ajá. Es el bar que se calculó de la posible pérdida que nosotros tenemos acá. ¿Ok? Entonces, cuando estoy ploteando esto, estoy ploteando mis datos, mis log rendimientos versus esos bares. ¿De acuerdo? Digo, podría plotear directamente las pérdidas, pero son muy similares de todas maneras a los log rendimientos. Entonces, lo que tú ves ploteado ahí justamente son los log rendimientos. Y en la línea naranja es el bar que se calculó. Uy, disculpen por eso, quién sabe qué hizo esta cosa. Déjenme volver a correr esto. Ahí está. De hecho, en una de esas, inclusive le voy a pedir a esta cosa que lo que haga es plotearlo con la L. Mm, mm, De hecho, le podría pedir a esto que calcule, es que es casi lo mismo, entonces lo voy a poner con versus las pérdidas. Lo que está ploteado en negro son los menos log rendimientos, como ven aquí, que es prácticamente lo mismo, pero si causa alguna confusión, en realidad le puedo decir esta cosa que me calcule directamente menos la exponencial de los datos, mis datos completos, todo eso menos uno, y luego le calqué el signo negativo, ¿no? Y esto lo que nosotros tendríamos acá justamente son las pérdidas. Pérdidas. Que como ven es prácticamente lo mismo, no hay mucha diferencia entre una y otra, porque pues bueno, la exponencial de eso pues es justamente el log rendimiento, ¿no? Ok, sí queda claro. Entonces es pérdida versus los posibles bares, ¿sí? Pérdida versus todos los bares. Ahora voy a calcular el número de excesos. Voy a decirle, oye, R, ¿cuántas veces se superó al bar? Y entonces acá me está dando las fechas y dónde se superó. Por ejemplo, me dice, mira, estas son las fechas en 2024 que no fueron superadas y hay una en el tercer día que sí fue superado, que me imagino que ha de ser este punto de acá. Y todos los demás no fueron superados. Bueno, hay un montón de casos en los que sí, pero están por ahí metidos. Entonces, con esto le estoy diciendo, oye, de los últimos 700 datos, dime, de los últimos 200 datos, perdón, dime cuántas veces superamos al VAR. Y entonces esto es el NK que tengo acá y me dice, hubo 10 excesos en total en esos 700 datos. Y entonces si yo le pregunto esta cosa, oye,
me podría hacer un binomial test, pues me va a dar algo, de hecho, bastante bueno, ¿no? Me dice, mira, hubo 10 excesos en un total de 200 tiradas, el p-value es de uno, ¿no? Entonces, el p-value, entre más cercano a uno va a ser un poco mejor. Es la probabilidad de observar cosas tan extrañas como las que observamos. De observar cosas tan extrañas como las que observamos en la realidad. Entonces, de hecho, como pueden ver acá, el número de excedentes es exactamente el 5%, ¿no? Me está diciendo, hay 10 excesos en total. De 200 datos, pues es el 5%. Me va a decir, ah, pues la cosa quedó perfecta. Por eso, ay, por eso el p-value queda tan bueno, porque me está diciendo exactamente, te dio el 5% de excesos. Simulación histórica me lo está dando con un resultado magnífico. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta acá? Lo mismo se va a hacer para todos los demás casos. Por ejemplo, en el método del barco bar, hago exactamente lo mismo. Voy a tomar mis datos con la misma forma y voy a calcular los, los, em, los bares utilizando el método. Justo calculo la media, calculo la desviación estándar y calculo el bar con esta fórmula, ¿no? La fórmula para el bar. La media más el cuantil de esto, multiplicado por sigma. Entonces, si ustedes hacen este cálculo de acá, lo que les termina dando es esto mismo. Ahora el bar lo estoy pintando ahí en rosa. Lo voy a volver a hacer respecto de las pérdidas, ya que me parece una mejor alternativa hacerlo así, la verdad. Entonces, ahí está. Entonces, respecto a las pérdidas y el VAR calculado es ese que está en rosa. Otra vez puedo llegar a comparar esto, el número de excedentes vuelve a ser 10 y me vuelve a decir, ah, muy bien, esto está bien calculado. Y lo mismo para el tercer método, ¿no? En el tercer método yo estoy suponiendo que estoy utilizando un método Monte Carlo. Veo aquí mi aproximación a la normal, como ven, pues le falla en las colas. Y vamos a calcular los bares de estas cosas, ¿no? Que es lo mismo. Acá ya no terminé esta parte del código. El log rendimiento que se ve es muy alto. Ah, permítanme leer esta duda de alguien. Ah, ya sé de qué estás hablando. En el caso de la naranja dices, me imagino que te estás refiriendo a este caso de acá. No, espera, esto obviamente lo está haciendo mal porque ya está cargando cosas que no debería. No, sí, cargué demasiado hacia atrás las cosas. Déjame volver a hacer esto porque ya lo desactualizó. Me imagino que te refieres a esta de acá. El log rendimiento que se ve es muy alto, rechazas mucho la línea naranja. Sí, la está superando por mucho, pero eso no nos interesa por ahora, Alejandro. ¿Por qué? Porque en realidad el bar que tú estás probando solamente te interesa saber si lo está pasando o no. Ajá. Realmente la única cosa estadística que tú puedes decir sobre el bar es si es excedido o no. Y de hecho, justo esto es todo es lo que está pasando. En 200 casos está siendo excedido en un 10 es en un 5% de los casos, 10 veces. Y eso es todo lo que te garantiza el VAR. El VAR nunca te garantiza que será excedido por cierta cantidad o no. ¿Cierto? Entonces, el VAR nunca te dice, oye, mira, sí, vamos a excederlo con cierto nivel de no pasarme por tanto. No, nunca te está diciendo eso. Eso lo puedes hacer un poquito más para el T-VAR, porque en realidad el T-VAR estaría midiendo que sí te aproximes al promedio de los excesos. Una vez que superas el VAR, que lo que esté por arriba de eso sea de verdad el promedio. Eso sí podría ser más para preocuparte por de qué tamaño es el exceso, pero por el momento solo me estoy preocupando por el número de excesos. Entonces, cuando ves un exceso tan grande como el que pues está pasando justo aquí, que es el que se observa en este punto, no nos preocupamos porque en realidad no sé, no, nosotros no estamos midiendo eso, no estamos midiendo por cuánto te vas a pasar. De hecho, ver ese tipo de cosas es lo que motiva que queramos usar nosotros el TEBAR, pero el bar solito no hace esas cosas, ¿no? El bar solito solamente te mide el número de excedentes. Bueno, ahí está el método de simulación histórica, el método del barco bar que les puse aquí.
¿no? Ahí está, con su forma, en rosa. También está acá el binomial test, que también lo pasa perfectamente porque tiene solo 10 excesos. Como pueden ver acá, también lo hace igualito. Y el método Monte Carlo, se los empecé a escribir un poquito, les puse nada más la parte de la normal. Ahí tienen la curva, la comparación un poquito de los cuantiles. Cómo vamos a empezar este asunto, que es justamente calcular, los bares, y hay que hacer un for en donde ustedes hagan el ajuste del método Monte Carlo, ¿no? Donde terminen ajustando ya sea la normal o la T, de hecho, mejor una normal, hagan la simulación de las pérdidas y calculen el VAR, ¿no? Entonces, acá esto se los dejaré a ustedes, será parte de los ejercicios que realizarán para el siguiente periodo, ¿vale? Entonces terminamos por hoy. Hagan el resto. Les voy a subir hoy al ratito los códigos, ya para que los puedan tener. Digo, ya terminamos toda la parte de riesgo de mercado. Ya acabamos el tema completo. Entonces hoy les subo los códigos y les empiezo a dejar las guías de ejercicios, ¿vale? Para que puedan estar trabajando. Ya que volvamos, pues hablamos un poquito de qué tal de cómo va a estar la evaluación, ¿no? Pero digo, la siguiente semana no vamos a tener nada, así que lo platicamos volviendo, ¿vale? Bueno, les repito, les dejo los códigos, un poquito de notas y todo lo demás ya para que lo vayan viendo y la siguiente semana igual si pueden pónganse a chambear un poquito en eso. Ya volviendo hablamos de la evaluación porque todavía me deben una repo. Entonces, hablamos de la evaluación de riesgo de mercado volviendo. Justo hoy acabamos de ver todos los temas y terminamos con esto, ¿va? Entonces, pues pasen una buena semana lúdica, diviértanse un poco, descansen y chequen las cosas que les voy a ir mandando, ¿no? Nos vemos regresando, chicos. Bye. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.